desvelado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Por nuestro amor, perfecto es tu poder. Muy bien, queridos hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Les saludamos y le damos una cordial bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Es una alegría estar aquí reunidos por este medio, volverlos a ver en este santo sábado. Un sábado en el cual Dios la dejó para descansar, pero en especial para poder alabar y glorificar su santo nombre por todas las bendiciones que nos ha brindado en esta semana. Queridos hermanos, vamos a dar inicio al culto divino y vamos a entonar las estrofas del himno 568 para poder empezar. Alabemos todo con gozo y alegría el nombre de nuestro Dios. Quedo
Queridos hermanos, vamos a postrar nuestros rostros para orar. Padre amado, gracias Señor por todas las bendiciones que nos has brindado, por el cuidado, por la salud. Gracias por todo, Señor. De manera especial, Señor, agradecerte por habernos permitido entrar en este santo día, en estas horas sagradas, no siendo dignos, Señor, aún por tu inmenso amor y tu tierna misericordia, nos permites descansar en este santo día. Queremos pedirte de manera especial, Padre, que tú nos puedas perdonar cada uno de nuestros errores, cada uno de los pecados cometidos. Como seres humanos muchas veces caemos, Señor, pero recurrimos a ti porque eres un Dios justo, un Dios bondadoso y perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, a que por medio de tu Espíritu Santo podemos ser transformados totalmente, tomarnos de tu mano, poder caminar contigo, Señor. Oramos, Padre, te suplicamos que puedas escuchar cada uno de los pedidos de oración de mis hermanos que están presentes y que tú puedas, Señor, responder a cada uno de ellos según tu voluntad. Suplicarte, Padre, por las personas que están enfermas, enfrentando alguna preocupación, necesidad, Señor, que puedas ser, oh Dios, la solución, puedas ser que puedas suplir cada uno de nuestras necesidades. Bendice a cada uno, Señor, y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Libertad religiosa. Usted sabe que cuando ni bien me dijo que era una encuesta lo que me iba a hacer, yo lo primero que pensé era algo, viste, de la política. Porque en estos días estamos de elecciones, estamos todos convulsionados el país con las elecciones, y ya veo que no, por suerte. No. Como le comenté anteriormente, esta encuesta tiene un carácter religioso. Son solamente unas simples preguntas, mire. Primero, ¿usted cree en Dios? Creo, sí, creo. ¿Usted o algún miembro de su familia o amigos asiste a alguna iglesia? Actualmente yo no, pero tengo familiares que asisten seguido a iglesias. Bien. Y por último, ¿tiene usted interés en estudiar la Biblia? Sí, me gustaría. Vos sabés que justamente me regalaron una Biblia para mi cumpleaños, pero como yo no tengo mucha idea cómo empezar, porque yo no sé mucho de eso, me gustaría, estaba buscando a alguien que me enseñe justamente, y ahora veo que tengo una oportunidad. Mi primer contacto con la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue así. El deseo de aprender más sobre la Biblia y entender mejor la situación de nuestro país y del mundo fue lo que nos motivó a mí y a mi esposa, con 7 meses de embarazo, a aceptar los estudios bíblicos propuestos por aquel joven. Al investigar los textos que eran mencionados en los estudios bíblicos, yo me interesaba cada vez más por los temas del sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo y por el espíritu de profecía. No demoró mucho para que yo tuviera el privilegio de ser la primera persona en ser bautizada en la nueva iglesia de Rocha. El bautismo de mi esposa se llevaría a cabo algunos años más tarde. Yo trabajaba en un banco privado del Uruguay y mi rutina laboral terminaba obligatoriamente todos los días en la noche, después de cerrar la contabilidad del banco, principalmente los viernes, último día laboral de la semana. Permiso. Adelante. Entonces, fui a hablar con el gerente de la agencia Tome asiento. para pedirle que me diera permiso especial para salir a la puesta del sol del viernes. Mire, recientemente yo me bauticé en la iglesia adventista del Séptimo Día. Lamentablemente vas a tener que tomar una decisión entre tu trabajo y la iglesia. Salí de aquel local con mucha tristeza y preocupación, porque mi hijo estaba por nacer, y si yo fuera despedido por justa causa, por no comparecer al trabajo, ¿cómo podría mantener a mi familia? Tenemos que ser testimonio en nuestro vecindario, en nuestra casa, en los estudios y en el trabajo. El sábado, mientras estaba en la iglesia, noté que el tema del sermón de aquella mañana era exactamente sobre la guarda del día santo. Parecía que Dios estaba llamando una vez más a mi corazón
para que me mantuviera firme en los principios bíblicos. Tal vez la iglesia pudiera escribir una carta y el pastor pudiera ir conmigo al banco. Y así sucedió. Si usted está viniendo por un aumento de sueldo, le voy diciendo que ya he rechazado 2 aumentos de sueldo. No, no es por eso que yo vengo por otro motivo. Traigo una carta firmada por las autoridades de mi iglesia donde explica mi libertad religiosa, que la tenemos todos, y en mi caso le estoy solicitando a usted si me puede otorgar no trabajar, o sea, tomarlo como día de reposo de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Bueno, ¿tiene ahí la carta? Permítame. La carta solicitaba reconocimiento de la libertad religiosa. Sí que yo no le veo impedimento para que lo pueda hacer, sí que le voy a firmar la carta. Hoy, después de muchos años, sigo viviendo mi libertad religiosa. Amo a mi iglesia y doy mi vida por ella. Siempre actué en los departamentos y actualmente soy maestro de escuela sabática y tesorero. Yo y mi familia somos muy felices por pertenecer al reino de Dios aquí en la tierra. Aunque puedan surgir situaciones desafiantes en nuestra vida, ser fiel a su palabra siempre es el mejor camino. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Nos vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Aarón Zaire, que tiene una parte especial para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermano, el tiempo es con usted. Es un gusto reunirme con ustedes a través de la tecnología. En esta ocasión he preparado una alabanza muy hermosa que habla acerca del plan que Dios tiene para nosotros. El Señor Jesús nos escogió de entre millones y millones de personas para poder alabarle, para poder adorarle, para honra y gloria a nuestro Dios en la cruz. Mucho antes
que yo naciera, incluso antes que el mundo hiciera. Pensaste en mi situación, proveíste un gran plan de salvación. Por sobre tronos, por sobre reyes, por sobre todo, me elegiste a mí. Me destinaste y anhelaste allí estar conmigo siempre más. Yo me alejé en la cruz, su sangre dio por mí. Pensé que nunca más volvería a vivir. Qué gran amor nos demostró en la cruz, lo hizo por ti. Él nos amó por sobre todo. Mucho antes que yo naciera, incluso antes que el mundo hiciera, pensaste en mi situación. Proveíste un gran plan de salvación. Por sobre tronos, por sobre reyes, por sobre todo, me elegiste a mí. Me destinaste y anhelaste allí estar conmigo siempre más. Yo me alejé en la cruz, su sangre dio por mí. Pensé que nunca más volvería a vivir. Qué gran amor nos demostró en la cruz, lo hizo por ti. Él nos amó por sobre todo. En la cruz su sangre dio por mí. Pensé que nunca más volvería a vivir. Qué gran amor nos demostró en la cruz, lo hizo por ti. Él nos amó por sobre todo. Qué gran amor nos demostró en la cruz, lo hizo por ti. Él nos amó por sobre todo. Por sobre todo. Amén. Amén. Gracias, Aarón, por la alabanza. Bendiciones ahí para ti y para la iglesia. Muy bien, hermanos lindos. Un saludo cariñoso para todos entonces. Los quiero mucho, los aprecio. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia y vamos a repasar, porque yo creo que este tema ya lo he tocado con ustedes, pero ahora vamos a tocarlo un poquito más con pinzas. Y vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 1, las implicancias misioneras de Salmos, capítulo 1, ¿ok? Antes de leer el Salmo, capítulo 1, yo quiero presentarles un pequeño testimonio de esta criatura del Señor, que lo tenemos aquí.
Mauricio es un aventurero que siempre comparte del amor de Cristo con otras personas. Debido a la pandemia del coronavirus, los cursos bíblicos que él da se vieron truncados, pero su ánimo no decayó y siguió compartiendo de Jesús por medio de la tecnología. Aló, Gabriel, soy Mauricio. Ya no nos podremos ver y hacer la fe de Jesús en la iglesia por esta pandemia, pero podemos hacerla por este medio digital. Yo tengo 3 estudiantes técnicos. Yo quiero que ellos acepten el llamado que Dios les hace. Nada impide compartir las buenas nuevas de salvación. Todos somos llamados por el Señor para llevar su palabra a todos los rincones de este mundo. Hoy tenemos que predicar con más pasión. Muy bien. Hoy tenemos que predicar con más pasión. Los templos están cerrados, pero los corazones están más abiertos, ¿no creen, hermanos? Eso es cierto, ¿no es así? La gente está más sensible al mensaje de salvación. Estamos en pandemia, pero el corazón de las personas está más sensible a la voz de Dios. No nos podemos dar el lujo de ser cristianos solamente oidores de la palabra y no hacedores. Tenemos que volver a estudiar el principio de por qué Dios nos llamó al cristianismo. No hay cristianismo sin misión. El catolicismo mucho ha minado nuestra cabeza. El catolicismo ha malogrado la esencia del cristianismo. Lo que el catolicismo ha hecho es poner al cristiano en una banca, chancarse el pecho y solamente rezar a los santos, y todo el ministerio sacerdotal lo hacía un solo hombre llamado el padre, el cura, el sacerdote o el obispo. Y el laico solamente se chancaba el pecho y bueno, traía pues la parte económica, ¿no? La ofrenda, la limosna al clero. Y bueno, cuando uno se vuelve adventista, hay muchos hermanos que son adventistas, pero tienen una cosmovisión católica, que bueno, pensamos que porque tenemos un cargo en la iglesia, ya estamos cumpliendo con la obra del evangelio. Pastor, tengo un cargo en la iglesia, soy tesorero, soy secretario de iglesia, tengo ministerio de la mujer, soy maestro o maestra de escuela sabática. Pastor, yo estoy cumpliendo con predicar el evangelio. Pues quiero decirles en esta mañana, hermanos, que estamos equivocados. Nada reemplaza nuestra obra personal que nosotros debemos hacer en la predicación del evangelio. El cargo en la iglesia es una cosa y nuestra responsabilidad misionera como participantes del cuerpo de Cristo es otra cosa. No confundamos nuestra asistencia a la iglesia o nuestra comunión en la iglesia con nuestra misión individual que tenemos cada uno de nosotros. El libro de Salmos nos hace recordar eso. Parece espectacular, ¿no? Muchas veces cuando leemos los Salmos lo leemos como si fuesen poemas o cancioneros. Y a pesar que los Salmos son cancioneros, pero encierran verdades trascendentales del cristianismo. Entonces vamos a repasar juntos el libro de Salmos, capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta cuál es el prototipo del cristiano según el libro de los Salmos. No hay cristiano que no se multiplique. No existe cristianismo sentado en las bancas. No existe cristiano que no traiga a otra alma para Jesús. Los cristianos se multiplican. Las iglesias no usan métodos anticonceptivos. No estoy hablando, hermanos, aquí de paternidad responsable, por si acaso. Estoy hablando de multiplicación de iglesia. Estoy hablando de nuevos miembros. Cuando hablo que la iglesia no usa métodos anticonceptivos, estoy hablando de que la iglesia tiene que multiplicarse, que el cristiano tiene que multiplicarse, que hemos sido llamados a multiplicarnos. Y si no estamos cumpliendo con este propósito, estamos en peligro en nuestra vida cristiana. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, hermana Zulma, por favor, vamos a leerlo, a ver. Por favor, Salmos capítulo 1, mientras yo voy a poner aquí el PPT.
para leerlo todos juntos. A ver. Salmos capítulo 1. A ver, hermana Zulma, por favor, léamelo del versículo 1 al versículo 3 y luego le voy a pedir a nuestro hermano Max que lea el versículo 4. Adelante, por favor, hermana Zulma. ¿No se escucha, hermana Zulma? Gracias, está apagado el micro. Ya, dice la palabra de Dios en Salmos, capítulo 1, ¿no, pastor? ¿Me dijo? Salmos 1, 1 al 3. Ya, ok. Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Antes, en la ley del Eterno se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Muy bien. Ahora sí, el versículo 4, mi hermano Félix, Max Félix. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Siga, por favor. Ni los pecadores en la congregación de los justos. El 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien. El versículo 6 es una conclusión de todo el capítulo. Es como un resumen. En otras palabras, el versículo 6 nos dice, estoy hablando de los buenos y los malos, de los justos y de los injustos. Es una conclusión de todo el capítulo. En el versículo 1 al 3 está hablando de los justos y las características de los justos. ¿Cuáles son las características de los justos? No anda en consejo de malos, no estuvo por camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores. También dice que el justo se deleita en la ley de Jehová y también deleita en la ley de Jehová, es su delicia de día y de noche, o sea, está en comunión con esa ley de Jehová. Recuerden, cuando habla de ley en el Antiguo Testamento, no solamente se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la Torá, se refiere a los escritos, se refiere a la ley, o sea, al Antiguo Testamento, contextualizando del Génesis a Malaquías, ¿no? Aunque esa no es la distribución hebrea, la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, del versículo 1 al versículo 3, está hablando las características del justo, pero el versículo 3 habla las consecuencias. Si este justo no anda en camino de pecadores, no se siente en silla de escarnecedores, medita en la ley de Jehová de día y de noche, ¿qué pasará? Consecuencias del versículo 3. Será. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué será, Sandro? A ver, abre tu audio, Sandro. ¿Será como qué? Sandrito. Sandro. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No te amargues, hermanito. Será como árbol plantado, dice, ¿no? Junto a corrientes de agua. Así me gusta, mi Sandro. Por eso en mis tiempos fue anciano de iglesia, Sandrito, porque tiene una voz fuerte, discípulo de Max. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora miren la diferencia. El justo, escuchen, miren aquí a la cara del pastor, miren aquí, por favor, aquí hermanos, aquí al Zoom, miren acá la computadora, miren acá mis ojos, por favor. El justo es comparado a un árbol plantado, El malo, lo que leyó el hermano Max, es comparado al tamo, a las hojarascas. Yo quiero que miren esta figurita que yo he puesto acá.
Entonces, el árbol tiene estabilidad, el árbol tiene raíces, es estable. El tamo son las hojarascas, que dice que se lo lleva el viento, ¿ok? Entonces, la diferencia entre el justo y la diferencia entre el impío es que el justo tiene estabilidad, el impío no tiene estabilidad. El impío es llevado como las hojarascas que se lo lleva el viento. Pero acá hay algo muy interesante. El justo es estable como un árbol y el justo es comparado como un árbol. Vamos a leer 4 textos importantes acá en la palabra de Dios. El justo simboliza un árbol. A ver, vamos a ver, por favor, hermano Max. Va a leer el libro de Salmos, capítulo 90, por favor. Salmos capítulo 90, versículos 12 y 13. ¿Ok? El hermano Sandro, Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Nuestra hermana Zulma, Isaías 61, 3. Isaías 61, 3. ¿Ok? Isaías 61, 3. A ver, mi hermano Max. Salmos 90. Salmos 12 al 14. Sí, ese es el texto. Muy bien. La palabra de Dios dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El 15. Muy bien. Sigue. Termina el 14, hermano. El 14 terminamos. El 15, para anunciar que Jehová... 14 nomás. Bien. Tengo una pregunta más ahí, y hermanos que me están escuchando. ¿A qué compara el Señor el árbol? ¿O el justo a qué es comparado? En esta parte a una palmera. A una palmera. ¿Y la palmera qué cosa es? Es una planta. Una planta, un árbol, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el siguiente texto bíblico. Jeremías 17, 7 y 8. A ver, Sandro, vamos a ver si hay el mismo pensamiento bíblico de lo que está leyendo nuestro hermano Max. La palabra de Dios dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Muy bien. Amigo Sandro, a ver, en este texto que has leído, ¿a qué compara el Señor el justo? Al varón, ¿a qué se compara? A un árbol plantado junto a las aguas, cuyas raíces, dice aquí, cuya raíz está junto a las corrientes de agua. Ok, ¿quién es el agua de vida? Jesús. Jesús. ¿El árbol de Salmos capítulo 1 está plantado también junto a corrientes de agua? ¿De Salmo 1 está junto a corrientes de agua o no? ¿O está sin corrientes de agua? Corrientes de aguas. Ok, entonces, ¿es correcto decir que Dios compara al justo, al cristiano, como un árbol? ¿Es correcto o no es correcto? Sí. Muy bien. Vamos entonces al tercer texto. ¿Qué nos tiene nuestra hermana Zulma? Hermana Zulma, el texto del 61.3. 61.3, ¿no? La palabra de Dios dice, a ordenar a los afligidos de Sión, gloria en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Muy bien, hermana Zulma. Está el pensamiento nuevamente de que Dios llama a sus hijos que somos árboles.
¿Es correcto Sí, ese pastor. pensamiento? Sí. Muy bien. Sí, también dice igual. Ok. A ver, hermana Carmen Puchoc. Ezequiel 17, 22 al 24. Ezequiel 17, 22 al 24. ¿Cuál era el nombre de la hermana Zulma? No se le escucha, hermana. Adelante, hermana Carmen. Sí. Feliz sábado, queridos hermanos. En el libro de Ezequiel 17, del 22 en adelante, dice: Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto. Y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Muy bien, hermana Carmen. Entonces, miren, el hermano Max ha leído, el hermano Sandro ha leído, ¿ok? Un pensamiento. Ahora estamos leyendo Ezequiel. La pregunta es, ¿la Biblia concuerda entonces el pensamiento de que Dios llama a sus hijos árboles? ¿Es correcto eso, hermana? Sí. Ok, entonces nos llama árboles de justicia, plantío de Jehová. En otras palabras, Dios toma el lenguaje de la agricultura porque Dios espera que sus hijos sean, podemos decir así, árboles productivos. Muy bien. Entonces, vamos a volver ahora con este pensamiento teológico, vamos a volver a Salmos capítulo 1 que estamos estudiando. Salmo capítulo 1 que estamos estudiando. En el versículo 3, solo estamos tomando el 3 nada más. Será como árbol plantado, ya hemos visto qué cosa es el árbol plantado, junto a corrientes de agua. Y dice que da su fruto, que da su fruto. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, menos a los que han participado, ¿ah? Los que han participado ya no pueden participar. ¿Qué cosa es el fruto? ¿Qué cosa es el fruto? A ver, hermano José Miguel Arroyo. Mi hermano Arroyo, ¿qué cosa es el fruto? El fruto viene a ser lo que sembraste y estás cosechando. Es como por decir, enseñaste y el otro aprendió y está también enseñando a otras personas. Pero susténtame con la Biblia. Es un buen razonamiento que usted hace. Pero susténteme con la Biblia lo que usted me está diciendo. Siguiente, hermana Talía Torres. ¿Qué cosa, hermana Talía, es el fruto? Si nosotros somos árboles para Dios, estamos hablando de una manera metafórica, ¿qué es el fruto del árbol? ¿Qué cosas son los frutos? ¿Matalía? Sí, nuestras actitudes hacia Dios. Nuestras actitudes hacia Nuestro Dios. Eso podría ser Por la los comunión frutos con Dios. del Espíritu Santo. Pero, a ver, más o menos, pero no es eso. Hermana Consuelo. Hermana Consuelo. Consuélanos, hermana, a ver. Hermana Consuelo. Sí, hermana, usted, hermana, ahí está, hermana, sí, hermana, usted, la hermana Consuelo. Ajá, la que está agarrando, hermana, ahí los audífonos. Yo sé. A ver, hermana, buenos días. Hermana, ¿qué cosa es, qué cosas son los frutos? Si no saben, no se sientan mal, porque aquí estamos, yo el sermón lo hago así para aprender, hermana, no es para hacerlo sentir mal, por si acaso, ¿eh? Ya me conocen ustedes a mí.
¿Qué cosas son los frutos? El fruto pienso que es el resultado que da una plantación, ¿no? Es un fruto que nosotros podamos cosecharlo. Ajá. Entonces, si hablamos espiritualmente, puede ser que sea el fruto que nosotros damos una vez que hayamos sido sembrados, y tenemos varios frutos que son el fruto de poder predicar su palabra, hacer el bien, o sea, lo que nosotros reflejamos como cristianos, ¿no? Ok, gracias hermana Consuelo, pero no es la respuesta. Isabel Sofía Mujica, ¿dónde está la hermana Isabel Sofía Mujica? A ver, mi hermana, por favor, respóndanos, mi hermana. Audio para la hermana Isabel. Gracias, pastor. En la agricultura, el fruto es la consecuencia de cuando yo he sembrado bien un árbol, ¿no? Si el árbol sembrado y fue tratado de nutrientes, este árbol va a dar un fruto, es la consecuencia. Juan 15:8, ¿ok? Nos dice así: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos, ¿no? Somos la consecuencia. Traemos o llevamos a la iglesia estos frutos, como explica el método anticonceptivo dentro de la iglesia. Por eso es que debemos dar frutos como árbol bien sembrado. Gracias, pastor. Listo. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 16, versículo 5, y vamos a pedir a nuestra hermana, nuestra hermana que participó, nuestra hermana Natalie. Natalie, por favor, pueda leer, a pesar que su cámara está mal, pero puede leer, por favor, hermana. 16:5. Sí. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer cristiano de Acaya. Muy bien. Pregunta, hermana Natalie. Bueno, Epeneto no es el papá de Pinocho, ¿no? Epeneto es el nombre de un hermano. Epeneto, saludad pues a Epeneto. ¿Quién era Epeneto? Ahí Pablo dice al final del versículo. Saludad pues a Epeneto, que es el primer. En la casa de Dios, dice, saludad también. A ver, lea el versículo nuevamente. A ver, acá le ayudo poniendo la diapositiva, a ver, para que lo leamos todos. A ver, un ratito. Aquí está, miren. Saludad también a la iglesia de su casa. Bueno, los cristianos se reunían en las casas, ¿no? Entonces, saludad también a Epeneto, amado mío. O sea, Pablo amaba a Epeneto. Amaba a Epeneto. Que es el primer fruto. Ah, o sea, de Acaya. Para Cristo. Ajá, muy bien. O sea, Epeneto era el primer bautizado de la iglesia de Ficus, de la iglesia de Acaya, de la iglesia de Universal, de la iglesia de Villa Unión, de la iglesia de la Era, de los Ficus. O sea, Epeneto es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, los frutos son las almas que llevamos a Jesús. Los frutos son las almas que llevamos a Jesús. Ahora, yo quiero, hermanos, que ustedes recuerden esta historia cuando Jesús estaba con hambre. Y de paso ya son las 12:05. Jesús estaba caminando con hambre y en eso observó una higuera. ¿Se acuerdan la higuera? ¿Y cómo estaba la higuera? A ver, hermana, ¿quién la hermana? Hermana Consuelo. Hermana Consuelo, cuando Jesús estaba con hambre y miró la higuera, ¿cómo estaba la higuera? ¿Seca o verde? Verde. El audio, hermana. Ya dirán, este pastor, qué molestoso. Algunos, ¿no? La higuera estaba seca, pastor. Hello. Estaba seca, pastor. Ya, se le escucha, hermana, dígame. Estaba seca, pastor. No,
La higuera, antes de estar seca, ¿cómo estaba? Recuerde. Antes de estar seca estaba... Jesús estaba con hambre y de lejos divisó una higuera. Y la higuera dice que estaba frondosa, estaba bonita, estaba verde. Y cuando se acercó a esa higuera, frutos, el Señor dice que metió su mano a la higuera para coger los frutos. Y cuando metió su mano a la higuera, no encontró frutos. Y dice que Dios maldijo a la higuera. Y después, cuando Jesús volvió por el mismo camino, esa higuera, pues obviamente, como usted dice, la higuera se había secado, ¿no? Pero primero estaba la higuera verde. Entonces la pregunta es, si nosotros representamos a un arbolito y la higuera era un árbol, si la higuera estaba sin frutos, ¿qué representa entonces el cristiano cuando no lleva almas a Jesús? Podemos representar a la higuera. El deseo de Dios es que nosotros llevemos almas a Cristo. No fuimos llamados a la iglesia solamente a adorar. Y eso escuchen, hermanos, con todo cariño les digo. Y ustedes ya me conocen. Hay veces yo he pecado de tosco por decir las cosas directamente. Pero hay una cosa que me enseñaron mis padres. Los amigos se hieren con verdades para no matarse con mentiras. Es bueno decir las cosas, las verdades duras, que decir las mentiras blandas. Dios no solamente nos llamó para adorarlo. Dios nos llamó para poder multiplicarnos. ¿Y saben por qué? Y no es para que le ayudemos a Dios. Dios puede predicar solo. Dios mandaría un ángel en el cielo y predicaría en una semana a toda la tierra. Dios puso la predicación del evangelio para que nosotros crezcamos en la gracia, para que el carácter de Dios se multiplique en nosotros. Cuando el cristiano no predica, no crece espiritualmente. Cuando el cristiano deja de dar estudios bíblicos, no crece espiritualmente, se estanca espiritualmente. Entiendan eso, hermanos, por favor. La iglesia no se hizo para venir y escuchar sermones y escuchar la misa adventista todos los sábados. La iglesia se hizo como un centro de operaciones misionera para que nosotros cojamos el pan de la canasta de Jesús y salgamos como los apóstoles a dejar el pan a las personas, volvamos a la iglesia a recoger más pan y salgamos a llevar más pan a las personas y volvamos a la iglesia a recoger más pan y salgamos a la comunidad a llevar más pan. Cuando las personas solamente nos abocamos a la iglesia a orar y a hacer vida religiosa, nos podemos convertir en agentes satánicos. ¿Qué cosa, pastor, está hablando usted? Vamos a leer el Espíritu de Profecía, porque a veces no me creen lo que puedo hablar. Miren lo que dice acá. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo ya habría venido a la tierra. ¿Cómo, pastor? Repito, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado por su pueblo, a cabo por su pueblo, si hubiésemos predicado fielmente nosotros, Cristo ya habría venido a la tierra y los santos habrían recibido la bienvenida en la ciudad de Dios. Entonces, ¿por qué estamos acá? Porque no hemos cumplido, hermanos, todavía el propósito de Dios. Segundo, hay muchos que profesan, esto fue escrito en marzo de 1888, hay muchos que profesan el nombre de Cristo cuyos corazones no se empeñan en su servicio. Sencillamente hacen profesión de piedad. Miren, sencillamente hacen profesión de piedad, pero por este mismo hecho han ampliado su condenación y han llegado a ser agentes satánicos, más engañosos y que alcanzan más éxito en la ruina de las almas.
Aquí, mis hermanos, es para ponerlo el ojo. Este texto que estoy leyendo, esta cita del Espíritu de Profecía, es una cita muy seria. Aquí hablan que muchos cristianos hacen acciones de piedad, hacen profesión de piedad. ¿Qué cosa es eso? Voy a leer nuevamente la cita, que no es broma. Hay muchos que profesan el nombre de Cristo, cuyos corazones no se empeñan en el servicio. ¿Qué significa no se empeñan en su servicio? No hacen obra misionera, pues. Sencillamente hacen profesión de piedad. ¿Qué cosa es la profesión de piedad? Oro, tengo cargos en la iglesia, estudio la Biblia, oro, tengo cargos en la iglesia, estoy ocupado con los cargos en la iglesia, estoy orando en mi casa, estoy estudiando en la Biblia, pero no traigo almas a Jesús. Eso es empeñarse en cosas de piedad. Y la hermana Juárez dice bien clarito, aquellas personas que están ocupadas en esas cosas, estás orando en tu casa, ore, 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 ore. Por otro lado, el otro extremo, profecía, 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 pero no ganas ni una alma. Ni una alma. Ni una alma te estás trayendo al Señor. ¿Cuántos años estás así no traes ni una alma a Jesús? Entonces la hermana Juárez dice, estás actuando como agente satánico, porque Dios te mandó a dar frutos. Hay veces estamos exaltando más la doctrina y no la salvación en Jesús. Hay veces estamos más enfatizando qué debemos cumplir y no estamos enfatizando qué debemos amar. Con eso no digo que no hay que tener, hermanos lindos, una buena observancia del sábado. Claro que hay que tener una buena observancia del sábado. Claro que hay que predicar del santuario. Claro que hay que predicar las profecías. Pero apreciados hermanos lindos, estamos como en la parábola del pescador. ¿Se acuerdan que les pasé hace años? Que los pescadores se dejaron de pescar y comenzaron a hablar de pescadología. Comenzaron a enseñar de pescadología. Se pusieron profesionales en la pesca. Enseñaron en las universidades de pesca y se olvidaron de pescar. Solo era hablar de pesca y ya no pescaban. Y nosotros somos igualitos. Hablamos de Jesús, pero ya no ganamos almas. ¿Hace cuántos años que no ganas almas para Jesús? ¿Hace cuántos años que no traes pecadores a los pies de Jesús? La esencia del cristianismo adventista es traer almas a Jesús. Si tú no estás trayendo almas para Jesús, por más que tengas 1000 cargos, por más que seas pastor de iglesia, quiero decirte que estás perdiendo el foco. Aquí en la Unión Peruana del Norte, pastor que no da estudios bíblicos, hermanos, pastor que no informa estudios bíblicos, pastor que es llamado a comisión ministerial, porque el primero que debe dar estudios bíblicos es el pastor de iglesia. Si el pastor no da estudios bíblicos, ¿qué ejemplo va a dar a su iglesia? Si el anciano de iglesia no da estudios bíblicos, si el anciano de iglesia no está dando estudios bíblicos virtuales, si el director de escuela sabática no me está dando estudios bíblicos, si el maestro de escuela sabática no está dando estudios bíblicos, entonces, ¿qué esperamos de los miembros de escuela sabática? Dios nos mandó, hermanos, a hacer árboles con fruto. Y algo más dice la palabra de Dios, que dice que el árbol está plantado junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué es tiempo en la Biblia? ¿Saben qué es tiempo en la Biblia? Tiempo, esa expresión tiempo en la Biblia es el mismo término hebreo de Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo en la Biblia significa un año. Por lo menos el cristiano debe llevar su fruto a su tiempo, o sea, al año. Al año, por lo menos una almita a Jesús. Si cada un miembro de la iglesia de los hijos llevara una almita nomás, hermano Max, una almita al año, cada miembro de los hijos, nada más, un hito. En 2 años, ese local de los hijos ya no serviría.
necesitaríamos otra casa. El hermano Miguel Arroyo tendría que vendernos su casa. Pero si cada uno salvaría a otro. Vamos a ver acá esta curiosidad, hermanos, que ayer estuve haciendo. Y acá ya no me van a invitar, seguro, hermano, otra vez. Pero vale la pena ya no ser pastor de los ricos, ¿no? Porque cuando ya no eres pastor, hermano lindo, ya pues, hablas, ya no te invitan, ya pues, ¿no? Pero yo les digo esto con mucho amor, hermanos. Yo así como les estoy hablando, así hablo aquí en la iglesia, en Villa Unión, en la Avenida España. Aquí en Villa Unión, un día he predicado 1:30 acá a los pastores de Villa Unión, a los pastores que enseñan teología. De nada les vale lo que enseñan teología, hebreo, griego, si no me dan estudios bíblicos. No vale nada, le digo. Tienen que dar estudios bíblicos, porque la misión es personal. No es que yo tengo que capacitar. Tú puedes capacitar a 10,000, 4,000 personas, pero el trabajo individual nadie lo puede reemplazar. A mí me daría vergüenza, hermanos, hablar de estudios bíblicos si mis hijos no supiesen que yo doy estudios bíblicos. Ellos miran cómo yo doy estudios bíblicos. Aquí están acá los testigos. Ellos son los testigos. Ellos son los jueces. ¿De qué yo me podría hablar de matrimonio si le pego a mi mujer? Ellos son los testigos de mi matrimonio. Ellos son testigos de mi misión. Y ellos son testigos también que le doy castadas cuando se portan mal. Entonces, pues, ahí estamos, ¿sí o no? Ojo al guía, dice, ¿no? Entonces, apreciados hermanos, vamos a seguir con el estudio de la Biblia, que ya acabamos a las 3 de la tarde. Muy bien. Siguiente texto bíblico. A ver, hermana Carmen Puchoc, por favor, ayúdanos con la lectura de este texto. Misterio de Curación, página 142. Dice, invitad a la gente a vuestro hogar para estudiar la Biblia, invitad a vuestros vecinos a vuestra casa y leedles trozos de la Biblia y de libros que expliquen sus verdades. Invitadlos a que se unan con vosotros en el canto y la oración. En estas pequeñas reuniones, Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió, y su gracia tocará los corazones. Qué hermoso, qué hermoso. Amén. Muy bien. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué cosa es? Sabio. Muy bien, ya se hemos explicado, ¿no? ¿Qué es tiempo en la Biblia? Es 1 año. Entonces nosotros tenemos que decir, como dice Juan 4:35, ¿no? No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ¿no? El cristiano debe llevar mínimo un alma al Señor al año, ¿no? Durante al Señor. Miren lo que pasa en una iglesia sin discipulado. Por ejemplo, el primer año, una iglesia de 100 miembros se pone un blanco de 20 almas. Entonces, esa iglesia gana 20 almas, total de miembros, 20, ¿no? El segundo año, esta iglesia se pone 20 almas más de blanco, ¿ok? Gana entonces 40 almas. El tercer año, sin discipulado, 20 almas más, tiene 60 almas. Si ustedes se dan cuenta, crece en proporción al blanco que se pone, porque en sí los únicos que trabajan son esos hermanos que ganan almas. En total, en 11 años, la iglesia bautiza 220 personas. Pero mira una iglesia que bautiza a cada uno de los miembros uno. Si solamente en los ficus, un hermano de los ficus dice, yo este año voy a bautizar uno, entonces en el primer año, ese hermano que bautiza uno, gana uno y serían 2 miembros en los ficus, discipulando. ¿Ah? El segundo año, esos 2 bautiza uno, cada uno serían 4. En el tercer año, esos 4 bautizan cada uno, serían 8. El cuarto año, esos 8 bautizan cada uno, serían 16. En el 11º año, serían 2048, con el discipulado. Y sin el discipulado, retrocediendo, serían 220. ¿Cómo es el método de Jesús, hermanos? ¿Cómo hace la diferencia? ¿Cómo cuando cada uno gana uno? Pero pastor, yo no sé escribir. Pastor, yo no puedo ver. Pastor, yo no sé hablar castellano.
Y Mangaya Kashkanki, hermana Ikuna, yo hablo quechua, pastor, yo no sé hablar bien castellano, yo no puedo predicar, pastor, vivo en Lima. Eso es mentira, hermanos. Yo les hablé de mi mamá. Mi mamá tenía 3er grado de primaria. Ella nos daba estudios bíblicos. Cuando era más jovencita, mi mamá tenía temor, tenía miedo muchas veces a hablar a la gente. Pero ella, ¿qué hacía? Se conseguía estudiantes de la Biblia, se conseguía personas que curaban a los niños, y en vez que ella le dé, nos hacía a los hijos que le demos estudios bíblicos. Y nosotros nos llevaba a la fuerza, hermanos. Hasta a veces con sandalias en la cabeza nos daba para dar estudios bíblicos a la gente. Y nos hacía recordar. Aunque ella no daba, ella se involucraba en dar estudios bíblicos. Es cierto que de repente usted no puede dar el estudio, pero usted puede involucrarse. Puede decir, hermano Max, usted me da el estudio y punto. ¿Usted me puede ayudar, hermano Max? Sí, hermana, me ayuda, hermano. Si no, le digo al pastor Roncal, punto. Y el hermano Max tiene que ayudarle. Y el hermano Max, la hermana Carmen, ¿me puede ayudar con estudio bíblico por internet? Claro, aquí está, hermano, el contacto. Si usted, hermana, no puede, hermano, no puede, los hermanos jóvenes le pueden ayudar. Si usted no puede dar, usted puede involucrarse en un estudio bíblico a otro hermano. Todos podemos involucrarnos, hermanos. Para terminar mi mensaje, yo les quiero mostrar un videíto que con mucho cariño, no sé si lo compartí con Max. La vez pasada creo que les compartí el videíto del pescador, ¿no? Sí. Pero ahora les voy a compartir un videíto que hemos mandado a hacer en Colombia. Pero aquí, como en la Unión tenemos presupuestito, lo hemos mandado a hacer con unos colombianos que hacen esa escuela sabática like. ¿Han visto ustedes eso en internet? Estos mismos colombianos nos han hecho un videíto del concepto de discipulado. Aquí el pastor Bullón hizo para pastores, hizo como una especie de concilio y hablamos del discipulado. Entonces, escuchamos los conceptos y le hemos pedido permiso al pastor Bullón para poder esos conceptos escribirlos y le hemos mandado a hacer en caricaturas para que desde el niño más pequeñito hasta el más viejito, el hermano puede entender cuál es su función en la iglesia, que tiene que predicar, tiene que hacer almas para Jesús. Así que con mucho cariño quiero presentarles el video, el concepto bíblico del discipulado en la iglesia adventista, hecho por los señores de Escuela Sabática Light. Lo hemos mandado a hacer en Colombia, pero la auditoría es de la Unión Peruana del Norte. Vamos a ver este video. Imaginemos la siguiente historia. Es solo una ilustración, no está en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Un día, cuando Jesús llegó al cielo, los ángeles lo aclamaron. De pronto, un ángel se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué hiciste para que todo el mundo sepa que moriste por ellos en la cruz? Jesús lo miró y le dijo: ¿Qué hice? ¿Cómo que qué hice? Formé un grupo de discípulos, los entrené y los capacité. Cada uno ganará un alma para el reino. Serán 24, luego 48, después cientos y miles, y el mundo va a conocer en poco tiempo mi sacrificio. El ángel se rascó la cabeza, miró a Jesús y dijo: Señor, ¿y si esos 12 te fallan, cuál es el plan B? Jesús lo miró y le dijo: ¿Plan B? ¿Qué plan B? Yo solo tengo ese plan. El plan de Jesús siempre ha sido que cada cristiano gane un alma para el reino. No había un plan B. Nosotros, en cambio, nos la hemos pasado diseñando plan B, plan C, plan Z 458 versión 7.0. El plan de Jesús era simple: hagan más discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo que se multiplica. ¿Y si no lo hace? No es un verdadero discípulo. Elena de White nos dice: todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Los primeros discípulos de Cristo cumplieron fielmente con su misión y el evangelio se expandió rápidamente. Ahora, ¿qué tal si comparamos su trabajo con el de los pioneros de la iglesia adventista? ¡Sí!
Entonces, viajemos en el tiempo. Cuando el movimiento adventista comenzó con Guillermo Miller, era difícil de imaginar un adventista que no trajese otro, porque ser adventista era sinónimo de ganador de almas. Tanto así que nuestra iglesia oficialmente se organizó en 1863 con aproximadamente 3.500 miembros y para 1900, solo 37 años después, tuvimos un crecimiento de 1800%. ¿1800%? ¿En 37 años? Sí. Ahora miremos el crecimiento de la iglesia en los últimos 37 años. Nosotros crecimos en ese periodo 437%. Ahora comparen 1800% con 437%. Quiere decir que nunca en la historia de la iglesia crecimos tanto como en los primeros años. Esta enorme diferencia se da por muchos factores, pero el principal de ellos era el hecho de que no se entendía el cristianismo sin misión. Y no es que Dios necesite de nosotros para predicar el evangelio. Hay gente que piensa, ay, pobrecito Dios, vamos a ayudarlo porque si no el evangelio no va a ser predicado. Dios es Dios. Elena de White así lo confirma. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Así como se nos dio la oración y la palabra de Dios para crecer personalmente, se nos dio la misión para beneficio nuestro. Jesús dio su vida en la cruz por la salvación del mundo entero y desea ver a la iglesia entera trabajando en favor de la salvación del mundo. Pero para eso está el pastor. Para eso hay un departamento de ministerios personales. Salvar almas no es una obra exclusiva del pastor ni de unos pocos en la iglesia. Debe ser la obra de la vida de todos los que profesan seguir a Cristo. Pero el concepto de discipulado va mucho más allá. Usted y yo estamos llamados a cumplir una misión individual. Tu misión, si decides aceptarla, es predicarle a tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, con tus palabras y tu testimonio. El día que la iglesia se sentó y se cruzó de brazos a esperar a que el pastor lo hiciera todo, comenzó una gran tragedia para el cristianismo. ¿Y cómo comenzó esa tragedia? Planteémoslo de la siguiente manera. Nuestra iglesia era misionera. No se conocía un adventista que no trajese a otro. Nuestro mayor periodo de crecimiento, como hemos dicho, fue antes del siglo XX. ¿Por qué? Porque no había pastores. Bueno, esto es broma, pero lo cierto es que todos éramos misioneros. Los primeros pastores eran pastores que traían el título de pastor de otras denominaciones. Entonces se les seguía diciendo pastor, pero aún no había pastores contratados con un salario. Algunos evangelistas recibían de la iglesia no necesariamente dinero, sino alimentos para subsistir. La idea original del pastor no era cuidar iglesias, era plantar iglesias donde no las había. De hecho, cuando a un gran evangelista de nuestra iglesia se le preguntó ¿cuál era el secreto de nuestro rápido crecimiento? Este respondió: nosotros no tenemos pastores. Se enseña a las iglesias a cuidarse a sí mismas, mientras los ministros trabajan como evangelistas del nuevo campo. Y ese era el plan. Norteamérica estaba llena de iglesias evangélicas que conocían de la gracia y el perdón, pero nosotros teníamos la profecía. Nuestros pastores iban de ciudad en ciudad con pancartas del sueño de Nabucodonosor, de las bestias, del santuario. Se quedaban 4, 5, 6 meses predicando y enseñando toda la doctrina y el pueblo estaba atento. El pastor no tenía otras distracciones, pero algo terrible sucedió. Elena de White se fue a Australia en 1891 y entonces la iglesia pensó inconscientemente: que el pastor predique. Que el pastor atienda los problemas. Ay, que el pastor haga todo. De acuerdo. Al fin con mi diezmo estoy sosteniendo la obra. Y así comenzó la tragedia. Cuando ella regresó
10 años después, los evangelistas que ella misma recomendó para trabajar en las grandes ciudades ya no estaban allí. La mayoría estaba pastoreando iglesias. Y tal como ahora, la iglesia tenía un pastor para cuidarla. Por eso, en la última Asamblea Mundial a la que Elena White asistió en 1909, ella solemnemente se levantó en medio de la sesión y desafió a la iglesia a evangelizar. Desafió a la participación de todo miembro. Y más aún, cuando en 1912 el presidente de la Conferencia General quiso tener una audiencia con ella, la respuesta fue contundente. No hablo contigo hasta que no mandes a alguien para evangelizar. Las cosas no estaban bien. El miembro de iglesia comenzó a cruzarse de brazos. El concepto de discipulado comenzó a desaparecer y el concepto de que cada uno se multiplica pasó al olvido. Y antes de morir, en julio de 1915, ella escribió: Donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes como preparar a los miembros de la iglesia para que trabajen para otros. ¿Lo notan? El pastor es un capacitador. Su función es capacitar al miembro de iglesia para que preste una cooperación aceptable. Y así podemos mirar al futuro con optimismo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está con un desafío, todo miembro involucrado. Y de algunos años para acá, la iglesia habla de discipulado y de discipulado. Y cuando entendamos que un verdadero discípulo es el que camina con Dios, estudiando la Biblia todos los días, orando todos los días y haciendo discípulos, el carácter de Cristo se reproducirá en la iglesia y cuando esto suceda, Cristo volverá. El mejor antídoto para que nosotros podamos estar en este mundo felices es involucrarnos en compartir a Jesús a las personas. Yo no estoy hablando de compartir una iglesia, de compartir una religión. La Biblia no fue hecha para compartir, mira, tú estás en el error y yo estoy en la verdad. Por eso es que hay muchos hermanos que tienen de repente mucho fracaso en los estudios bíblicos, ¿no? Porque ellos se van de repente a compartir religión y no se van a compartir a Jesús. El compartir a Jesús es la obra misionera y eso trae paz al corazón y eso lo puede hacer cualquier persona. El antídoto, por ejemplo, que a mí me ayudó mucho cuando yo enterré a mi papá fue la obra misionera. A pesar que era pastor, a pesar que yo hacía la obra misionera porque soy pastor y es mi profesión, entre comillas, pero hacer la obra individual, el dar estudios bíblicos, y poder involucrarme más en la obra de Dios, fue algo que me ayudó mucho. Si alguien en esta mañana está escuchando el mensaje y de repente usted es una persona nueva que está buscando a Dios, que está buscando a Jesús, yo le recomiendo que usted siga el camino de Mateo, ¿no? De San Mateo, como lo conocemos. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Él no conocía a Jesús, él estaba trabajando. Y en eso la palabra de Dios cuenta que Jesús pasó por el trabajo de Mateo. Jesús nunca había visto a Mateo y Mateo nunca había visto a Jesús. De repente Mateo había escuchado del maestro de Galilea. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús pasó por el lado de Mateo, Mateo lo miró. Imagino que las dos vistas se cruzaron y se miraron. Y Jesús lo miró con amor a Mateo porque Mateo tenía un trabajo deshonesto. El trabajo de Mateo era cobrador de impuestos. Él cobraba impuestos para los romanos, pero no cobraba pues a los romanos, cobraba a los judíos. Era un judío que cobraba impuestos para otra nación. Era odiado. Y cuando él cobraba impuestos, obviamente que a Roma no llegaba todos los impuestos. En el camino se quedaba algo para Mateo. Por eso es que el trabajo de Mateo era un trabajo deshonesto y un publicano era considerado un pecador, una persona deshonesta. Sin embargo, cuando Jesús lo miró a Mateo con sus ojos de amor, le dijo: Mateo, ven y sígueme, ¿no? Y en ese momento dice la palabra de Dios que Mateo, dejándolo todo, lo siguió.
Y lo primero que hizo Mateo es ponerse a predicar la palabra de Dios. Usted necesita predicar lo que Jesús está comenzando a hacer en su vida. Si Jesús está permitiendo que usted escuche este mensaje y usted se dé cuenta que Jesús puede poner paz en su corazón, pues transmita a otras personas lo que usted está experimentando. Esa paz que Jesús le está dando. Esa paz que Jesús le puede dar a pesar de la tormenta que usted está viviendo. Yo conozco muchas personas que están ahorita acá escuchando este mensaje, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un familiar que está presente acá, que yo le invité, que es la familia Pedraza. Ellos hace poco perdieron a papá, murió de una manera muy súbita. Y bueno, falleció. Y después de la muerte de papá, ellos sintieron mucha pena. Y ellos se refugiaron en Dios. Marisa, la prima de mi esposa, y los pequeños, comenzó a nacer la fe en ellos, ¿no? Yo conversando con mi esposa y con mis hijos, vemos cada vez que abrimos el Zoom y comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a cantar, vemos las caritas diferentes, ¿no? Cómo Dios ha llenado de paz en ellos. Y no es una religión, no es una doctrina. Es Jesús que existe, que es capaz de darnos paz interior, como lo hizo conmigo, como lo hace con muchas personas. He visto personas morir de COVID y en el teléfono cantar himnos a Dios y agradecer a Dios por la vida y decir, pastor, agradezco a Dios por la vida que me da, pero ya me estoy yendo. Y sin embargo tengo paz, porque los cristianos tenemos esperanza. Hermanos, hay muchas personas que necesitan el mensaje de salvación. Y usted no puede quedar tranquilo en su casa. Usted necesita agarrar el teléfono, necesita agarrar las redes sociales, necesita coger el internet para predicar a todos del amor de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar el mensaje de esta mañana y quisiéramos hacer un llamado en esta mañana, decirles a ustedes de reafirmar nuestro compromiso con Dios. Cuando nos hemos bautizado, todos nosotros hemos tenido esas ganas de predicar el Evangelio, de poder convidar a otros el amor de Dios. Hago un llamado a los dirigentes de iglesia, hagan escuelas, hermano Max, hermano Sandro, escuelas de instructorado bíblico, enseñen a los hermanos a dar estudios bíblicos. Si ustedes se animan, si ustedes se ponen las pilas, juntamente con su pastor distrital, yo puedo enseñarles, yo tengo el acceso a una página web que hemos hecho aquí en la Unión, donde tenemos los cursos bíblicos para niños, jóvenes y adultos. Yo le puedo dar acceso a la iglesia de Ficus, a esa página web para ustedes, si ustedes gustan. Está todo en formato PDF y ustedes lo pueden bajar en Acrobat y es un estudio bíblico que lo pueden dar por WhatsApp editable. Y ustedes pueden trabajarlo en la iglesia de los Ficus, pueden acceder cuando quieran ustedes a esos cursos bíblicos. Pero es cuestión que ustedes coordinen y se pongan de acuerdo. Yo no puedo imponer nada porque no soy vuestro pastor. Coordinen. Si ustedes gustan, se ponen de acuerdo. Dice, pastor, un sábado nos podemos reunir, capacítenos cómo podemos dar estudios bíblicos digitales. Yo me comprometo en darles esa charla. Pero quisiera compromiso de ustedes y también de los dirigentes de iglesia. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, que es tan poderosa como una espada de dos filos que penetra nuestro corazón. Necesitamos hacer reformas en nuestra vida, necesitamos mejorar nuestra vida espiritual, necesitamos, Señor, en estos momentos, cuando los templos están cerrados, pero los corazones abiertos, predicar más tu palabra, Señor. Hay mucha gente que está muriendo sin conocer el mensaje de salvación, sin conocer, Señor, la paz que Jesús da. Por favor, danos esa valentía, danos, Señor, ese espíritu, Señor, de poder llamar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y poder, Señor, ser personas, amado Padre, que no tengamos temor de invitar al Evangelio.
de poder, Señor, darles el mensaje de salvación, amado Padre. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor, y que cada uno de mis hermanos presentes pueda tomar una decisión en su vida, Señor. Y ayuda a las personas que todavía aún no han tomado esa decisión de bautizarse, esas personas que recién están conociendo tu palabra, amado Padre, que puedan encontrar la dicha y el gozo de relacionarse contigo a través de compartir a otros la fe en Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por la invitación, hermano Max. Que Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Roncal, por su hermosa prédica que nos ha dado. Vamos a entonar el himno 553. Os pusisteis a arar, pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón firme el corazón, y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos reverdecerán, y áurea gloria revestirán. Con gozo veréis cosechar la mies, entonad pues con brío el refrán. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis, venciendo al fin alegre festín, con Cristo gozaréis. Os llamó Dios a su obra, seguid, seguid, aunque densa la oscuridad. De Cristo Jesús vendrá clara luz, en su nombre gloriosa andar. En aquel vasto día de gozo y solaz, en la patria de luz y amor, celeste mansión, feliz galardón, os hará bondadoso el Señor. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis, venciendo al fin alegre festín, con Cristo gozaréis. Feliz sábado.